7:42. En el estudio, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Constanza, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Que también nació en el 87, pero no le pusieron Carol. No, me pusieron Constanza. Pegó en el palo, ¿eh? Sí, me podrían haber puesto Cecilia porque fue el mismo año de Cecilia Boloco, pero no. Qué gran Por año. suerte, porque imagínate, no, el estándar es muy alto. Claro, O sea, no, ¿para qué humillarse así? Oiga, a ver, vamos por parte. A propósito de estándar y a propósito de mirar, porque tiene el estándar alto el Frente Amplio, porque tiene un presidente ahora Así en es. ejercicio. Sí. ¿Y va a buscar otro? Así es. Estamos muy convencidos de que la primaria tiene que ser amplia, diversa y competitiva, y para eso también la expresión y representación de todas las fuerzas políticas que hoy día son parte de la alianza de gobierno tienen que tener un rol importante en eso. Nosotros tomamos una definición ya el año pasado en nuestro comité central de tener una candidatura propia. Tener candidatura, ya. Y hemos estado trabajando durante todos estos meses para ir configurando un nombre que sea competitivo, que vaya a ganar y que también pueda continuar este camino que se ha abierto durante este gobierno. Ahora, esa definición, como dice usted, la tomaron hace varios meses. Ha pasado el tiempo. Hoy, si fuera por hoy, ¿la candidatura es una candidatura para ir a primarias o es una candidatura a todo evento si es que no hay primarias? No, una candidatura primaria porque creemos también dentro de nuestras definiciones de que el tema de la alianza es muy importante. De hecho, en nuestro último comité central, además de reafirmar la idea de tener una candidatura propia, planteamos poder tener o avanzar en una alianza que no sea solamente de gobierno, sino que sea una coalición para los próximos años y también en una lista parlamentaria única, hacer todos los esfuerzos posibles porque eso ocurra. Hoy día eso creemos que es tan importante como el debate presidencial, porque precisamente el no tener mayoría parlamentaria durante este gobierno fue uno de los temas que quizás más influyó en los tiempos en que también se pudieron ir produciendo varias de las reformas que eran necesarias hacer avanzar. ¿Y lo van a zanjar este jueves? Lo que pasa es que somos un partido que tiene un comité central que es soberano. Entonces, nosotros como Dirección Nacional ayer convocamos al comité central, esperamos avanzar para este jueves y esperamos avanzar lo más posible, pero es decisión del comité central. Sí, tal cual. Ahora, lo que decía el comité central está marcado por si hay un candidato disponible, digamos. Así es. ¿Y está disponible Gonzalo Winter? O sea, hemos estado en conversaciones con varios liderazgos del partido. Creemos que Gonzalo es uno de los candidatos naturales del partido, tanto por su consolidación como cuadro político nacional. Pasó a ser la tercera mayoría nacional en un solo periodo. Y también por un rol político importante en términos de dirección de nuestro partido. Y también hay varios otros nombres que han estado sobre la mesa y con los cuales hemos tenido distintas conversaciones para poder ir haciéndonos una convicción como partido de cara a este jueves. ¿Y esos nombres están disponibles? Sí, porque se ha hablado un montón, se ha hablado de Beatriz Sánchez, se ha hablado de otros nombres que al mismo tiempo hacen trascender que no están disponibles, que no están dispuestos a... No, lo que nosotros hemos dicho y que normalmente pareciera extraño es que no ha habido una proclamación de un nombre hasta el momento, porque precisamente hemos tenido conversaciones políticas con varios de esos liderazgos. En algunos casos hemos logrado llegar a ciertas convicciones de por qué sí o por qué no en ciertos momentos, como pasó, por ejemplo, con el alcalde Bodanovich, donde tuvimos una reflexión como partido también de ese compromiso que había establecido Tomás, pero también en términos de qué es lo que se jugaba en esta elección y pudimos conversar e ir haciendo una convicción que muchas veces por los trascendidos de prensa adquieren caracteres que son determinados por cada uno de los periodistas, que me parece bien, pero que nosotros también hemos tenido que ser rigurosos en tratar de dar menos esas discusiones por esos medios, por el diario, digamos, ¿ya? porque además hemos logrado tener un proceso unitario. Yo creo que no es baladí que en un partido que tiene menos de un año de vida no hemos tenido grandes peleas ni debates por la prensa hasta el momento. Evidentemente hay tensión, estamos construyendo un partido nuevo, tenemos distintas sensibilidades, pero hoy día estamos logrando ir finalizando un proceso con mucha más unidad que con el que partimos. Yo creo que eso es algo que hay que cuidar. Ya, pero para ir situando el escenario del jueves, por lo menos. Tomás Bodanovich ya no, ¿verdad? ¿No? No, habíamos, sí, ya no, está descartado. Okay, sí. ya. Gonzalo Winter, ¿está más disponible que hace 3 semanas?
Yo ayer dije una frase de Miguel Ángel de la película, que esto es parecido cuando estaba haciendo la Capilla Sixtina, Ah, de que yo prefiero decir que cuando cuando termine de termine. hacer mi pega, se va a saber, es Claro, cuando parte el de lo Papa que llegaba sabe y le la... decía, sí. ¿cuándo vas a ¿Cuándo va terminar? a Cuando terminar? Cuando termine, decía termine. Miguel Ángel. He estado Igual, diciendo esa frase igual le quedó porque bien. No sé si yo, una candidatura de Gonzalo Vinter es como la Capilla Sixtina, pero bueno. yo creo que vamos a trabajar por ello, si es que eventualmente es, pero hay varios otros candidatos también ¿Quién es, sobre la meta. quién más es candidato? O sea, también hemos discutido sobre los liderazgos de Beatriz Sánchez, que también es un liderazgo muy importante, ¿Y que además estaría disponible? hemos estado en conversaciones con ella, porque además hay un proceso interesante en la mirada de gobiernos progresistas de Latinoamérica que además tienen el tipo de respaldo que tiene tanto AMLO como Claudia Sheinbaum, que creo que es digno de mirar en términos de un país que también tiene varios problemas similares a... emergentemente, nosotros no en su calidad, pero que ha logrado hacer un trabajo importante. Creo que la experiencia que tiene Beatriz hoy día es muy importante también para pensar nuevos ciclos políticos que admitan más tiempo, que tengan cierto trabajo también con la sociedad, así que yo creo que también es un nombre relevante. Gael Yomans también es parte de los liderazgos que tuvieron un rol muy importante en la reforma de pensiones, y así hay varios otros cuadros que hemos estado conversando, debatiendo y también logrando llegar a un consenso como partido. Una candidatura para hacer que el otro día Giorgio Jackson escribió una columna, que es uno de los referentes del Frente Amplio, escribió una columna en la tercera como sugiriendo que en estos años del Frente Amplio, desde que el partido se lanzó a la arena política, unos 14 años desde que de actividad, la política, el país y la izquierda habían cambiado. ¿Está de acuerdo usted en ese análisis? Sí, yo creo que ese análisis, yo diría que la política chilena viene cambiando hace mucho tiempo, y que al nacer nuevas referencias políticas y también a todos los procesos a los que nos hemos visto sometidos como país, es importante también hacer análisis respecto a lo que implica haber tenido una crisis social como la que tuvimos, una pandemia que es una crisis mundial que trae efectos y coletazos muy importantes, la crisis migratoria que también significó un cambio importante, pero también en la necesidad de ir buscando explicaciones un poco más profundas respecto a los procesos políticos. Creo que ahí también esa columna hacía referencia a varios de los columnistas que hubo durante el fin de semana anterior, en el que se dio por muerto el proyecto del Frente Amplio, como normalmente ocurre cada cierta cantidad de tiempo, donde nos dieron por muertos en el proceso de Beatriz Sánchez, en la misma junta de firmas del presidente Gabriel Boric. Ahora mismo se nos alegaba por el pragmatismo que había habido para la reforma de pensiones, y estoy bien segura de que hubiese habido una columna criticando al Frente Amplio si es que hubiese votado en contra, por ejemplo, de la reforma de pensiones. Yo creo que el haber tenido un convencimiento de hacer avanzar ciertas reformas con un sentido de orientación que fuera transformador es parte de nuestra reflexión política, y lo ha sido siempre en el fondo. Ya, ¿De qué pero, forma avanzar, pero manteniendo una cierta dirección? ya, pero el pragmatismo es una manera de cambiar. ¿Cuánto ha cambiado el Frente Amplio? Yo creo que hemos cambiado coherentemente tal cual han cambiado el resto de las fuerzas políticas. O sea, creo que a rato se habla solamente del cambio del Frente Amplio, cuando en términos de alianza de gobierno, por ejemplo, la reconfiguración de esa alianza ha sido muy intensa. Si uno ve lo que era la concertación, no es lo mismo que la nueva mayoría, y asimismo hoy día hay personeros que eran parte de la concertación que hoy día podrían estar en una primaria de la derecha, como el caso de Jimena Rincón. Eso también muestra que ha habido una adaptación política de nuevos actores como nosotros, pero que también reconoce los cambios coherentes entre todos nosotros. Nosotros sin duda hemos tenido una experiencia de gobierno que no habíamos tenido antes, pero también venimos de los movimientos sociales muy orgullosamente. Y eso quiere decir que nuestro camino siempre ha sido por el camino institucional, a pesar de que a veces se hacen caricaturas respecto a lo que somos, y en eso nuestra orientación política de cambios sigue más vigente que nunca. Ya, pero no estamos aquí para hablar de caricaturas. Yo no le estoy proponiendo una caricatura. Lo que le estoy preguntando es cuánto ha cambiado el Frente Amplio en cosas que son más o menos evidentes durante este gobierno y que pueden ser pragmatismo o pueden ser un cambio genuino. Por ejemplo, la mirada respecto a los tratados internacionales de libre comercio, respecto a la seguridad, respecto a al mismo sistema de pensiones, respecto al mismo sistema de salud. Porque una cosa es hacer lo que es posible
con los números, con los votos que se encuentran en el Congreso. Y otra cosa también son las convicciones, y la experiencia también a veces hace cambiar algunas miradas. No, yo por eso digo que las convicciones siguen en la misma orientación. Nosotros cuando fue la ley corta ISAPRES planteamos el problema que iba a generar el pensar demasiado en la industria y poco en las personas que estaban asociadas a ese sistema. Y de hecho fue un problema la cantidad de tiempo que se le otorgó. Hoy día estamos en la discusión del fraccionamiento de la ley de pesca, que es parte de una ley que fue corrupta. Nosotros también hemos planteado la necesidad de avanzar en un sistema de reparto y el fin a las AFP, y hemos seguido diciendo que el fin a las AFP es parte de nuestro objetivo. El que notemos que hay ciertos avances que no se pueden dar con la celeridad que uno quisiera, no quiere decir que uno pierda la orientación. Y en eso yo creo que este gobierno ha mantenido una orientación hacia los cambios con un tiempo que es distinto. Yo creo que en eso, por ejemplo, el acuerdo del litio es muy distinto a lo que se había hecho normalmente. No había habido nunca una intervención por parte del Estado en ese tipo de elementos. Claro, pero también es muy distinto a lo que ustedes pensaban. Ustedes creían que tenía que haber una empresa nacional del litio, que el litio tenía que ser 100% pero por eso estatal. Por eso digo... Y además les repugnaba SQM. O sea, no, todavía sigue siendo un problema grave SQM por el tipo de orientación y también por todos los elementos de corrupción que hubo en nuestro país. Pero si eso es importante. Su gobierno está haciendo una política pero de es litio parte... que usted por defiende, eso. con esa empresa que usted la repugna. Es curioso. O sea, no es tan curioso. O ya porque... el pragmatismo llegó a un cierto... No, al contrario, lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo, en orientación, nosotros mantenemos la orientación. El tiempo en que eso puede ser conseguido también lo vamos adaptando, y en eso también, por ejemplo, el haber tenido una intervención que por una parte tiene al Estado como nuevo interventor en el litio, que era algo que no existía, y además en poder cuidar de mejor manera el medio ambiente, sin duda es en torno a una orientación concreta. Y eso no quiere decir que uno no vaya a hacer acuerdos, pero el purismo es algo que yo creo que se nos achaca harto y probablemente es como uno de los elementos que pueden ser mirados, pero para mí la política pasa por lograr cambios, no por ser más puro, y por eso en eso yo en general he tenido una posición más o menos certera. En seguridad, por ejemplo, yo estuve a cargo del tema, y lo que hemos dicho permanentemente es que para nosotros hay un problema que tenía que ver con cómo se utilizaba el orden público para resolver problemas políticos, el que había habido violación a los derechos humanos. Eso no quiere decir que estuviéramos en contra de las políticas de seguridad, al contrario, un lugar o una población con narcotráfico... Si ustedes llegaron diciendo que no podía haber estados de excepción en la Araucanía. No, que no podía haber solo eso. Nosotros también en este gobierno implementamos el plan Buen Vivir, y también la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Hubo mejoras... Y no lo niego, lo que digo es por que... eso. Gael Llomas la semana pasada reconoció que el TPP-11 era positivo y que no lo habían mirado bien en la discusión parlamentaria. Lo que dijo Gael fue que faltaban elementos. De hecho, ya también después rectificó parte de sus declaraciones. Yo no quiero decir que no hemos cambiado. Lo que digo es que nuestro cambio tiene que ver quizás con los tiempos, pero no con la orientación. Ese es mi punto. No es que hayamos cambiado en torno a nuestras perspectivas, y por eso cuando digo seguridad, por ejemplo, rebajar la edad penal al adolescente y que esa sea la única respuesta que había sobre seguridad, o plantear pena de muerte, o bajar los estándares de derechos humanos, no vamos a estar disponibles, pero sí vamos a estar disponibles a fortalecer el Estado. Eso ya parece un cambio relevante, asumir que los problemas son complejos, digamos. Sí, sin duda. Porque a lo mejor había una manera simplista de mirarlo, al inicio del gobierno, ¿no? No simplista, porque puede ser despectivo. Sí. Más o menos simple de mirar algunos problemas. Yo creo que como por ejemplo la Empresa Nacional del Litio, o como por ejemplo los estados de excepción en la Araucanía, o como por ejemplo los tratados de libre comercio. Sí, yo creo que también tiene que ver con las garantías que se dan en ciertos gobiernos, que también es parte de una discusión política. Si uno en medio de un gobierno tiene, por ejemplo, un nivel de crisis social y también de deslegitimidad de ciertas instituciones, evidentemente uno tiene que poner ciertos puntos para que no sea utilizado solo el orden público como una forma de solucionar los problemas políticos. Eso yo lo he dicho siempre. Ahora, que eso tenga garantías, eso tiene que darse siempre.
incluso en nuestro gobierno. Y por lo mismo creo que eso vaya aparejado de una discusión sobre la Comisión por la Paz y el Entendimiento, del Plan Buen Vivir, que pone plata, que además busquemos investigaciones que realmente sean certeras y no sea la Operación Huracán, que es también parte de lo que había vivido nuestro país los años anteriores. A Camilo Catrillanca lo mataron el año antes del estallido. Entonces hay ciertos antecedentes que hay que mirarlos históricamente, y que con eso sin duda uno complejiza su visión. Si en el fondo a lo que me refiero es que complejizar visiones, estar en el gobierno y lo que eso implica como cambio, no quiere decir con que ese pragmatismo no existía simplemente por desconocimiento. Yo creo que acá también hay situaciones políticas que son muy distintas. Construir la opinión sobre Carabineros a partir de Camilo Catrillanca, o a partir de la Operación Huracán, o a partir incluso del estallido social, construir la opinión que ustedes tenían sobre Carabineros, pareció que no daba el ancho esa opinión, porque la actuación que tuvieron después es distinta. Pero por eso creo que también no tiene que ver más, a mi juicio, lo que yo me hice como convencimiento, es que tiene que ver también con las decisiones políticas que toman quienes están a cargo del control civil. Y en eso yo creo que hubo una irresponsabilidad por parte de la derecha durante el año 2019 de utilizar el orden público excesivamente para resolver un problema que era político. ¿En el estallido social? Sí, y yo eso lo he dicho varias veces. ¿Quemaban la Plaza Baquedano todos los días? No, son las dos cosas. Yo digo, a ver, durante el año 2019, para que también tengamos mirada histórica, hubo una situación muy compleja en el país, donde había vandalismo y delincuencia, pero también habían marchas muy masivas que fueron reconocidas incluso por el presidente de la República de esa época. Por supuesto, la marcha del 25 de octubre. Y por eso... Pero todos los otros días le quemaban la Plaza Baquedano. Pero también hubo personas que perdieron los ojos, y que eso hoy día no está dentro de la discusión. Esa utilización de ciertos elementos de disuasión, nosotros lo hemos conversado, muchas veces no se expuso a Carabineros mucho como primera línea de contención respecto a eso, y se tardó mucho en buscar ciertas soluciones que fueran políticas. Y yo creo que en eso, sin duda es una situación muy compleja y no quiero simplificarlo. Cuando llegaron a la solución política, pasaron al ahora presidente Gabriel Boric al Tribunal Supremo de Convergencia Social. Cuando llegaron a la solución política. Pero no es una... Usted me dice, no se demoraron en encontrar una solución política. Digo, ha cambiado un poco la mirada del Frente Amplio, ¿no? Pero el Frente Amplio también participó del acuerdo a través de RD, de Comunes, y lo del presidente Boric tuvo un debate muy intenso dentro de Convergencia Social. El 15 de noviembre Yo fui parte de las personas que estaban a favor de esa firma, y por eso mismo creo que son procesos que se van viviendo y donde nosotros nos jugamos harto como partido. De hecho, tuvimos un quiebre durante el 2019 y las personas que estaban en contra del acuerdo salieron de Convergencia. Entonces también, para explicar un poco los procesos que hemos vivido, nosotros normalmente nos la hemos jugado por los procesos institucionales. De hecho, el presidente participó en la comisión por la niñez. No apoyaron a Boric. Fue gente de Convergencia Social. Pero fue un proceso político. Por la comisión de la niñez, y acusaron dos veces al presidente de la República. Pero... Iván, yo creo que esa sí es una simplificación de un proceso político que tuvo intensidad, que tuvo debate, y que a nosotros nos hizo nacer realmente como partido, y después juntamos la firma durante el año 2020, desde el 2020 al 2021, sí. Y ahí nacimos como partido, y por lo tanto sí, fueron debates muy intensos donde habíamos varios de nosotros que hemos jugado siempre una lectura sobre lo institucional. Entonces a mí no me cabe el poncho ni el violentismo ni lo antiinstitucional, porque nos la hemos jugado permanentemente en nuestra historia política por ir a hacer avanzar esos cambios de manera institucional. Ya, todo esto era para que habláramos de la nueva izquierda que Tomás Leighton de Rumbo Colectivo está diciendo que viene a partir de ahora, pero no alcanzamos. Se nos fue el tiempo. Constanza, muchas gracias por la gente. El jueves, no importa, está bien. El jueves. Vengo otra semana para seguir hablando de cosas más alegres. Podemos hacerlo toda la semana. El jueves. Voy a quedar de panelista. No, el jueves definición presidencial. ¿Quién sabe? Como Miguel Ángel, cuando termine. Gracias, Constanza. Constanza Martín, la presidenta del Frente Amplio, en Mesa Central, el Rat Pack.